Bueno, buen día. Entonces, hoy empezamos con la unidad de integrales curvilíneas. O se llaman también integrales de línea. ¿Sí? Integrales curvilíneas o integrales de línea, son dos formas de decirle. Antes de meternos bien con eso, mi idea es que entendamos el concepto que queremos hacer, ¿no? Por lo menos vamos a hacer algunos repasos de conceptos que ustedes saben. Con integrales, cuando ustedes arrancan a análisis 1 con integrales, como aplicación, ven que con una integral definida yo puedo calcular un área, ¿sí? O sea, yo tengo, o sea, acá X, acá tengo Y, y tengo una función acá que es F, y se acuerdan, bueno, ponen acá el A, ponen acá el B, o sea, dos valores de X, acá puedo hacer así, y algo así. Y ustedes llegan a que esa área, el área encerrada que está acá, se calcula como la integral entre A y B de f de x diferencial de x. ¿Ah? Para llegar a eso, ustedes tienen que haber hecho un desarrollo, cuando empiecen con integral definida, donde aparece la suma de Riemann, o sea, la sumatoria. ¿Se acuerdan de que la integral, esa S viene porque es una S alargada, viene una sumatoria? Y lo que a mí me interesa repasar ahora, porque esto lo saben ustedes, ¿no? ¿Qué estoy viendo ahí? O sea, yo estoy viendo que tengo un producto de dos cosas, ¿está? La función y el diferencial de x. ¿Y quiénes son esos? Cuando hacen ese desarrollo en análisis 1, ustedes lo que hacen es, la misma idea que venimos haciendo nosotros acá, es la idea de análisis es, bueno, tengo un problema complicado, lo separo en un problema más sencillo, o sea, dividen a esto en un montón de pedacitos, toman un pedacito de eso al que le llaman delta x, eso es un pequeño segmentito en el eje de las x, que eso me define acá un rectángulo, un rectangulito, ¿ah? Y intento calcular el área de ese rectángulo. Ese rectángulo tiene como base delta x y como altura la función. ¿Ah? La altura de la función en ese intervalo. Y la idea es que si yo sumaba todos esos rectangulitos, tenía una suma aproximada, y cuando tomaba límite para cuando n tiende al infinito, o sea, cuando hago infinitas divisiones, el delta x se transforma en el diferencial de x, y acá yo tengo función, altura es la función. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo cuando veo esa integral, tengo que pensar que estoy sumando áreas que son de base diferencial de x y de altura la función. Por eso me da un área. ¿Me siguen con esa idea, no? Sí, profe. Acá, cuando nos fuimos a un integral doble, pasa lo mismo. Nada más que se nos complicó un poquito porque ahora es en el espacio, pero ¿cuál era la idea? Si yo intento hacer rápido un gráfico en R3, yo tengo acá X, y Z. Tengo un dominio ahí en el piso, ¿sí? Y tengo mi función Z, que ahora es una superficie en el espacio, que va a ser algo, sí. Eso está flotando ahí, ¿ah? Entonces, cuando yo planteaba, como planteamos, integral doble en el dominio de, ¿quién es D? Es ese que está ahí, de una función de dos variables, que es una superficie, multiplicada por un diferencial
X diferencial Y. Esto era lo que a veces se ponía diferencial de área. ¿Quién es de X y de Y? De X y de Y es, yo lo veo como un cuadradito ahí abajo. Es el área de un cuadradito de abajo multiplicada por la altura, lo que me da el volumen, acá se complica un poco el gráfico, pero me da un volumen de ese paralelepípedo que está ahí, que tiene como techo la función. Y esa sumatoria doble me está sumando todos esos volúmenes, por eso esto era un volumen. ¿Ah? ¿Qué quiero ir con esto? Con integrales, yo cada vez que veo un integral tengo que ver que esto es suma del producto de lo que tengo acá. Y tengo que ver geométricamente qué es. Esto es una altura, área, esto es una longitud, me da un área por altura, me da un volumen chiquitito. Si lo sumo a todos, tengo un volumen. ¿Ah? Porque ahora vamos a empezar a cambiar un poco la idea o a ver qué pasa si cambian algunas cosas. ¿No? Voy a borrar los detalles. En análisis 1, yo no sé si se acuerdan, pero uno de los últimos temas, después de ver integral definida, vienen unos temas que son aplicaciones de integral definida. ¿Sí? Hay un tema que se llama rectificación de arco o longitud de arco de una curva. Ese tema lo que decía es, yo tengo ahora una curva, la voy a hacer exagerada para que me sea fácil hacer algo, un gráfico ahí. ¿Ah? Esa es una función. Yo ya sé que puedo calcular el área, pero ahora lo que quiero hacer es no calcular un área, sino calcular la longitud de la curva. O sea, no quiero calcular el área que está abajo, quiero calcular cuánto mide esa cuerda o cuánto mide esa curva. ¿No? Eso se llama rectificación de área rectificación de curva o longitud de arco de curva. ¿Se acuerdan de ese tema, no? Sí, profe. Bueno, el desarrollo, de nuevo, es la idea de análisis. Tengo que calcular esa longitud. Como es difícil, yo no lo voy a hacer todo el desarrollo, pero es más o menos la idea. Hacen de nuevo. Si yo parto acá en pedacitos, voy a hacer uno solo, a ver. O ese. Tengo acá dos puntos. Y, bueno, como se complica el gráfico ahí, voy a hacer zoom. ¿Ah? Voy a hacer un zoom y exagerado. Lo que está en azul es una curva. ¿Ah? Los dos puntitos esos que están ahí será ese y ese. Ah, me siguen con la idea, estoy haciendo zoom de esa partecita. Entonces, en vez de calcular eso que es curvo y no sé cómo calcularlo, lo que hacen es, bueno, simplifico un poco el problema y trazo acá un segmento entre dos puntos. Si yo esa idea la aplico a todos los puntos que me aparezcan ahí, voy a formar una poligonal, ¿sí? O sea, una suma de segmentos que son rectos. Entonces, tengo una aproximación. Estoy diciendo que la longitud de esa curva es parecida a la suma de todos los segmentos que van quedando. Y obviamente la idea de análisis es, si yo, en vez de hacer puntos tan separados, tomo infinitas divisiones, esos puntos se acercan tanto que la poligonal, en el límite, tiende a la longitud de la curva. Sí, con esa idea, ¿no? Es una idea bien de análisis. Entonces, ¿y qué pasaba con eso que está acá? Si yo sigo haciendo el gráfico, sobre todo con ese zoom, ¿no? Esto baja por acá, esto baja por acá, acá abajo está el eje. Yo acá tengo un triángulo rectángulo ahí. ¿Ah? Porque esa es una hipotenusa de un pequeñito, de un triángulo rectángulo bien chiquitito. Si el segmento horizontal es el delta X, es la variación en X. Cuando yo tome límites, se va a transformar en el diferencial de X. Y la altura es la variación en Y, que le puedo llamar también diferencial de Y.
Es un desarrollo parecido a lo que hicieron en análisis 1, pero le estoy dando una vuelta distinta. La hipotenusa, le puedo llamar diferencial de S. ¿Y qué sería? Y bueno, sería por Pitágoras, con rojo, por Pitágoras, es la raíz cuadrada de dx al cuadrado más di al cuadrado. ¿Ah? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que la longitud, por eso le pongo L, de esa curva, la puedo calcular como la integral entre A y B de ese triángulo, esa hipotenusa. Y de nuevo, ¿qué estoy viendo acá? Es, si tengo una integral es sumatoria, entre A y B. ¿De quién? De todos los diferenciales de S. ¿Y quiénes son los diferenciales de S? Son cada una de las hipotenusas que van quedando ahí. En vez de poner el diferencial de S, yo puse directamente lo que vale. ¿Ah? Esta fórmula que está acá no es la que ustedes vieron en análisis 1, pero es parecida ahora más como llegamos. En análisis 1 deben hecho un desarrollo un poco distinto. Pero fíjense, porque esta integral es media rara porque no tengo un diferencial afuera. O sea, generalmente cuando uno integra, tengo que tener el diferencial acá afuera y acá no lo tengo adentro de la raíz. ¿Ah? Pero yo puedo hacer así acá. Si hago así, integral entre A y B. Si yo saco adentro de esa raíz, un factor común, diferencial de x al cuadrado, me queda. ¿Se acuerdan cómo saco factor común? Tengo que dividir algo. Dx al cuadrado, dividido de x al cuadrado es 1 más. Dy al cuadrado, dividido de x al cuadrado me queda dx al cuadrado, di al cuadrado dividido de x al cuadrado. Así saco factor común. ¿Ah? Y ahora con esa raíz lo puedo hacer. Como la raíz se distribuye respecto al producto, tengo que la raíz cuadrada del diferencial del cuadrado, o sea, ese de x sale afuera como diferencial de x sin el cuadrado. Entonces me empieza a quedar así la integral. Integral entre a y b de raíz cuadrada. Ese de x al cuadrado sale afuera de la raíz. Y ese paréntesis me queda así. 1 más di sobre dx, o sea, diferencial de y sobre diferencial de x, es la derivada de la función. ¿Ah? O sea, que yo acá puedo poner el siguiente, derivada de la función, que está todo al cuadrado, o sea, que me queda al cuadrado. Esa fórmula que está ahí es la que ustedes demuestran en análisis 1. ¿Ah? Yo le hice distinto al desarrollo. Si ustedes se fijan en su carpeta de análisis 1, hace un desarrollo un poco distinto. Yo le llamé a propósito para ver otra cosa. Me siguen con esa idea, ¿no? ¿Se acuerdan que era una formulita más o menos así? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y qué de, o sea, como conclusión rara es que con integrales yo ahora puedo calcular cosas que no son áreas, son longitudes de curva. ¿Ah? Pero no necesariamente calculo siempre áreas, sino que puedo calcular otras cosas. Si la curva, ahora nos vamos metiendo un poquito más a lo que quiero ver yo. Si la curva, en vez de estar dada en forma y función de x, como uno generalmente viene acostumbrado a usar, yo la tengo en forma paramétrica, le voy a llamar sigma. O sea, ¿qué quiero decir? Yo puedo poner la forma más general de escribir curvas en el plano o curvas en el espacio, son paramétricas. Esto lo vimos un poquito cuando hicimos el tema integral y cambio de variables integrales. ¿Qué significa? Yo voy a decir que sigma, fíjense, sigma, se llama sigma porque se me ocurre sigma, es una función que va de los R a R2. Esto es una función vectorial. ¿Por qué? Porque tengo una variable de entrada que me da dos variables de salida. ¿Ah? O sea,
una variable de entrada que en general es t, es el parámetro t, y estoy diciendo que para cada valor de t me va a dar dos valores, x e y, por ejemplo. Lo puedo poner así, que sigma es x, va a ser, no sé, le pongo g o g1 de t, y que y va a ser g2 de t. Esa es la forma más general de escribir una curva. O sea, voy a tener dos funcioncitas de t, y para cada valor de t tengo una coordenada, eso me da puntos. ¿Ah? ¿Y para qué me sirve? O sea, ¿qué estoy queriendo hacer con esto, no? Estoy intentando escribir otra forma de calcular la longitud de la curva, pero ahora yo no tengo una función f de x, sino que tengo la curva en paramétricas. ¿Ah? Y fíjense porque es bastante fácil. Lo hago así. A, B. Bueno, la escribo. Yo tenía en el desarrollo ese que había llegado a algo parecido a esto, a dx al cuadrado más dy al cuadrado. O sea, a partir de acá. ¿Ah? Voy a borrar por acá. Yo puedo hacer lo siguiente. Tengo ahora mi variable t, la voy a meter ahí adentro. Si yo adentro de la raíz hago todo el desarrollo, fíjense, voy a hacer esto. Voy a multiplicar por dt al cuadrado. Hago en un solo paso, ¿verdad? ¿Qué hice? Dentro de la raíz, yo no puedo cambiar el ejercicio, ¿no? Pero lo que hice fue, metí un dt al cuadrado, multiplicando, y si lo pongo multiplicando tengo que dividir todo. Entonces, multiplico y divido por dt al cuadrado. Y al dt al cuadrado que está en el denominador, lo distribuía dentro de ese paréntesis, ¿sí? O sea, multipliqué y dividí por dt al cuadrado. Ese dt al cuadrado puede salir afuera de la raíz. Puede salir afuera de la raíz. Si lo saco afuera de la raíz, me quedará acá, allá afuera. Y acá, adentro del paréntesis, ¿qué me queda? Dx sobre dt, que sería la derivada de x con respecto a t, al cuadrado, más la derivada de y al cuadrado, con respecto a t. ¿Ah? O sea, estoy diciendo que si la curva que tengo ahí, me la están dando en paramétricas, yo puedo calcular, esto es un cuadrado, ¿sí? Yo puedo calcular la longitud del arco de curva usando esa integral. ¿Ah? Y lo que tiene esto de particular, ahora vamos a hacer un ejemplo para ver qué. Lo que tiene esto de particular es que la derivada de x con respecto a t y la derivada de y con respecto a t, yo lo puedo ver como que es la derivada de mi función vectorial. O sea, yo tenía una función vectorial. Si yo la derivo, me queda la derivada de x y la derivada de y. O sea, tengo que derivar esas dos expresiones. Esta es la curva, esa es la derivada de la curva, que son los componentes que yo tengo acá. Y esa raíz, si yo aplico un poco de geometría, yo estoy viendo que tengo algo al cuadrado más algo al cuadrado, raíz cuadrada. Eso tiene muchas formas de módulo de un vector. Porque el módulo de un vector eran las componentes al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Ah? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si a esta función vectorial yo lo veo como que me define vectores, la derivada de esa función vectorial me va a definir vectores cuyas componentes, ¿sí?, son las derivadas de cada una de las componentes de esta. Entonces, a esta integral yo también la puedo ver como integral entre a y b. ¿De quién? De la norma
de la derivada, de la función vectorial derivada. ¿Ah? O sea, es otra forma de calcular longitud de arco de curva y es más genérica, mucho más general. ¿Qué significa la doble raya, profe? Es la norma de un vector, el módulo. No es el módulo, es la norma del vector. Porque esto es ahora un vector, es un vector que tiene como coordenadas esta derivada y esta derivada. A ver, por ejemplo, a ver, yo hice algunos ejercicios porque son medio difíciles a veces los ejercicios y no quiero perder tiempo en hacer ejercicio, en cálculo. Fíjense, supongamos, ¿no? Que ahí me digan que sigma, vamos a hacer uno fácil y uno difícil, o un poquito más raro. Sigma de t sea así, coseno de t y seno de t. Estas son las dos componentes de esa función vectorial. ¿Ah? Yo ahí lo puse con forma de llavecita, pero a veces se pone directamente así. Sigma de t es coseno de t, seno de t. Fíjense que marqué el punto y coma. Esto pongo punto y coma porque me gusta la punto y coma. Me estoy diciendo que esta función tiene dos componentes. O sea, para cada valor de t, me va a dar dos componentes. Para cada valor de t me va dando vectores. ¿Ah? Y supongamos que me diga el problema entre 2pi y 0. 0 y 2pi. Eso que está ahí describe una curva. ¿Ah? Describe una curva. ¿Qué curva describe eso? Eso es una circunferencia de radio 1. Traten de hacer justo la relación de que esto es lo mismo que polares, donde el radio vale 1. ¿Ah? O sea, si t varía entre 0 y 2pi, eso dibuja una circunferencia de radio 1. ¿Ah? De nuevo, ¿no? Para cada valor de t me da dos componentes, el componente de x y el componente de y. Eso lo puedo ver como un vectorcito que va variando. ¿Sí? Para cada valor de t me va dando un puntito o un vector. Si yo quiero calcular la longitud de esa circunferencia, está claro que yo lo puedo hacer porque ya sé que es 2pi por radio. ¿Sí? Así se calcula en geometría la longitud de la circunferencia, 2pi por radio. O sea que el ejercicio me va a dar 2pi. Bueno, ¿cuál es la idea? A ver. Eso me define una circunferencia de radio 1. Si ustedes se fijan, esto es polares con radio igual a 1. O sea, es muy común darse cuenta que esto es una circunferencia. Como va de 0 a 2pi, da toda la vuelta. ¿Ah? Yo por geometría ya sé que el perímetro de la circunferencia, o sea, la longitud de lo que yo quiero calcular, me va a dar 2pi por radio. ¿Sí? Y como el radio es 1, el ejercicio me tiene que dar 2pi. Este es el ejemplo sencillo. Entonces, yo lo que digo es, si quiero calcular esa curva usando esto que vimos acá, como está dado en forma paramétrica ahora, yo puedo decir, ok, esto es sigma, la curva. Yo a la derivada de sigma, o sea, ¿cómo derivo una función vectorial? Derivo cada una de las componentes. La derivada del coseno es menos el seno de t. Y la derivada del seno es el coseno de t. ¿Ah? Ahí lo que hice fue derivarlo. ¿Ah? Entonces me fijo en alguna de estas, supongamos que yo use esta, que use la norma. Quiere decir que esto es un vector para mí. Un vector que depende de t. La norma de un vector, el módulo, o sea que tú puedes decir que norma de la derivada de t va a ser igual a la raíz cuadrada de las derivadas al cuadrado, las tengo calculadas al cuadrado, o sea que me va a quedar algo así, me va a quedar menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado. ¿Sí? Y seno cuadrado más coseno cuadrado, porque ese menos se va a ir con el cuadrado, es 1. O sea que esa raíz cuadrada, en definitiva, me queda 1. O sea que
esta norma que está ahí va a valer 1 para este ejercicio por el diferencial de t. La integral de diferencial de t es t entre 0 y 2pi. O sea que este ejercicio da 2pi, obviamente, ¿no? Me siguen con la idea, digamos, yo estoy calculando longitudes de curva de otra forma. ¿Ah? No estoy usando la fórmula que usted vio en análisis 1, sino que lo estoy haciendo un poco más general, usando paramétricas. ¿Y por qué lo veo acá? Porque en análisis 2, es parte de esta materia, empezar a ver funciones vectoriales. Esto es una función vectorial, porque va de una variable t a dos variables. ¿Se entiende la idea más o menos? Sí, profe. Borro acá. Bueno, tú tenías otro ejemplo, pero no lo voy a hacer porque si no se me da mucho tiempo. ¿Ah? Con vectores, con paramétricos yo puedo hacer gráficas mucho más raras y calcular. En general los ejercicios son difíciles de integral. No es lo que me interesa a mí. Y en el práctico esta parte no la van a hacer. Van a hacer algo que vamos a ver un poquito más adelante ahora, pero son difíciles ¿en qué sentido? Este ejercicio quedó fácil porque esta raíz cuadrada, o sea, la norma de ese vector, me dio fácil, me dio 1. Si no, en la integral me aparece una raíz cuadrada y se complica mucho la integral, o sea, el cálculo de esa integral. A mí no me interesa tanto eso porque o es más del práctico, o en realidad uno ahora yo tiendo a entender conceptos y que después ustedes lo puedan meter en una calculadora o una computadora y se calcula una integral. ¿Ah? Lo que estoy tratando de ver es conceptos. Eso para calcular arcos de curva. Ahora la complico un poquito más, porque así voy tendiendo a lo que yo quiero ir hoy. Fíjense que yo acá adentro de la integral no tengo una función, no tengo otra cosa más allá adentro. Ahora lo que voy a hacer es meter algo allá adentro. Lo que estoy diciendo es, ¿qué pasa si yo tengo una curva, supongamos, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Esa curva está en el piso, en el plano XY. Yo podría calcular con eso que hicimos recién la longitud de esa curva. Pero ahora voy a agregar algo más, pero voy a ver un poquito. Tengo una curva en el plano. Esa curva la puedo calcular usando lo que hicimos recién. Si esa curva yo la divido en pedacitos, tengo ese diferencial de S, que lo vimos recién como era el diferencial de S. Si yo cada diferencial de S lo multiplico por la altura, porque ahora tengo una función que me da altura, o sea, estoy diciendo que si yo hago sumatoria, ¿sí? ¿Sumatoria de quién? De una función de dos variables. Esto es un campo escalar, porque es una función de dos variables independientes que me da un solo valor, me da un escalar. Son las funciones que estamos acostumbrados a usar hasta ahora. Lo multiplico por ese... Si hago bien el desarrollo, acá va a ser un delta S. Y tomo haciendo rápido porque esto no se toma, ¿sí? Pero hago el límite para cuando n tiende al infinito, ¿sí? Desde i igual a 1 hasta n de esto se transforma en una integral. Esa es la primera integral de línea. Esto se llama integral de línea de un campo escalar. ¿Y qué me está dando geométricamente? O sea, la idea de la geometría es, si yo multiplico la longitud de un segmentito bien chiquitito por la altura, lo que me estaría dando es, a ver, razonémoslo, es un pedacito de segmento por una altura. Me va a dar como un rectángulo en el espacio, y si lo sumo todos, lo que me está dando... No sé si lo imaginan, ¿no? Sería
la superficie de esa hoja doblada que está ahí, es como que es una curva que se levanta y que tiene como techo la superficie Z. ¿Ah? Esto se llama integral de línea de un campo escalar. ¿Por qué un campo escalar? Porque esto que está acá es un campo escalar. ¿Ah? Esto que está acá lo tienen en el apunte más al final de la unidad, no empieza así. En el práctico, a esto no lo van a hacer, no van a hacer ejercicio de esto. Pero ¿cuál es la idea? Yo con esto que estoy calculando la superficie, o el área, de esa cosa que está en rojo ahí, que sería la curva que se levanta contra el Z. ¿Ah? Y lo importante, porque ahora vamos a empezar a complicar esto, esa función f es una función de la que nosotros venimos acostumbrados hasta ahora, no sé, x al cuadrado más y al cuadrado, que yo la evalúo y me da un número, me da la altura, ¿sí? Y a altura por longitud me da esa área. ¿Ah? Me siguen con la idea más o menos, ¿no? ¿Me siguen con la idea? Sí, profe. Bueno, yo quiero ir rápido porque ahora sí vamos a lo que va más al práctico y a lo que generalmente se hace más hincapié. Este es un tema más complicado porque ahora entramos con vectorial. ¿Ah? Yo salto ahora a otra idea. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar ahora con funciones del tipo este, son campos vectoriales. O sea, yo ahora tengo una función f, voy a usar f mayúscula, que va de Rn a Rn. Y fíjense que lo pongo a propósito, es n y n, son los dos iguales. ¿Ah? No sé si se acuerdan, en la primera clase nosotros vimos que lo más genérico era de Rn a Rm. Yo estoy poniendo acá a propósito de Rn a Rn, o sea, tengo la misma dimensión en el dominio que la imagen. Y si lo simplifico un poquito más, en general, o sea, este tema es de R2 a R2, o de R3 a R3, no más de eso. ¿Qué es un campo? ¿Qué significa eso? Si yo supongamos que sea una función f de R2 a R2, es una función que tiene como entrada xy y que me da dos componentes. ¿Ah? Revisen en la primera clase, pero eso lo que me hace es, me define vectores. O sea, esa función me está diciendo que para cada valor del plano voy a tener un vector asociado. Tengo vectores en el plano. Y si fuera de R3 a R3, es lo mismo, pero voy a estar vectores en el espacio. Y esto se usa mucho en física porque me define, o sea, me permite a mí ver magnitudes vectoriales, campo eléctrico, campo magnético, lo que sea. ¿Ah? O sea, en cada punto del plano tengo un vector. ¿Ah? Esto que está acá muy simbólico, yo lo voy bajando un poquito a tierra y voy a decir que mi función vectorial f de xy en general va a tener esta forma. O sea, fíjense cómo lo puse en la notación de vector. Tengo una expresión P que tiene xy y una expresión Q que tiene xy. Estoy diciendo que yo doy valores de x y de y, esto me va a dar un número, esto me va a dar un número y me queda determinado un vector. ¿Ah? ¿Se entiende la idea más o menos? ¿Y qué quiero hacer con eso? Que es la parte que quiero ver de integrales de línea.
Supongamos que estamos en R2, o sea, en el plano, no nos vamos al espacio todavía. Lo hago en azul. Yo voy a tener, supongamos, una curva. ¿Ah? Y voy a decir que acá está el punto A y acá está el punto B. Supongamos, o sea, en la punta lo hace así, yo también lo voy a hacer así para que no nos confundamos tanto. Supongamos que es un ejemplo de física. Y este campo vectorial me está definiendo la fuerza que hay en cada punto. O sea, yo estoy diciendo que si tomo cualquier punto, supongamos ese, va a haber un vector F. Y si tomo otro punto acá, va a tener otro vector F. ¿Cómo calculo ese vector? Y bueno, reemplazo las coordenadas del punto en el campo vectorial y me va a decir cuánto vale el vector F. ¿Ah? O sea, en cada punto del plano tengo un vector F. Y si yo quiero calcular cuánto trabajo realiza una partícula, un móvil, que se mueve desde el punto A hasta el punto B, si ustedes se acuerdan, la definición de trabajo era fuerza por distancia. Esa definición de fuerza por distancia funciona bien si yo estoy simplificando mucho el problema, porque la fuerza tiene dirección y la distancia o cómo me muevo también tiene una dirección. Yo no sé si se acuerdan, cuando ustedes hacen problemas de física, sobre todo más de secundario, la fuerza iba en la misma dirección que la distancia, entonces era fácil calcular, era una multiplicación. Acá yo estoy llevando mi problema bien lo estoy complicando bien, y estoy diciendo, en cada punto, el vector fuerza es distinto. ¿Cuánto vale? Bueno, lo que me dé el campo vectorial. Y la distancia, me la da esa, o sea, la distancia, cómo recorro yo el plano, me lo está dando esa curva. ¿Ah? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si a este punto yo le llamo X, acá incremento un poquitito. Acá tengo un delta de X. Y acá tengo un delta de Y. ¿Sí? Ahí te voy a llamar XY menos 1, XY. Voy a poder definir esa hipotenusa. Traten de relacionarlo con lo que vimos recién, ¿no? O sea, tengo ahí una hipotenusa. Esa hipotenusa le puedo llamar delta S sub I. ¿Por qué le llamo I? Porque en realidad tengo un montón. Estoy haciendo uno solo de esos. Y si yo en vez de verlo como una hipotenusa escalar, lo veo como un pequeño vector, es un vector que tiene como componentes delta de X y delta de Y. Entonces, la idea es, si yo sumo, ¿qué cosa? El producto, tengo dos vectores, ¿no? Sumo el producto escalar, porque tengo dos vectores. Entre dos vectores puedo hacer producto escalar y producto vectorial. Por ahora hago solamente producto escalar. Si yo hago el producto escalar de esos dos vectores, me va a dar, si yo hago ese caso que está ahí en particular, el trabajo que se realiza en ese punto y está aproximado. ¿Por qué está aproximado? Porque estoy tomando uno que es muy grandote. Y la idea de análisis es, obviamente, yo voy a tomar que n tiende a ser infinito, sé que esto se cae más chiquitito, y voy a sumar a todos los trabajitos que se dan en cada punto. Por eso, empiezo a poner letras allá, ¿no? Estoy diciendo que esa es la fuerza para ese caso en particular, ¿sí? La fuerza sub I, que tengo acá en el punto este, que es, supongamos, M. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo sumo, y le pongo vector para que se note, el producto escalar de todas las fuerzas en el punto I, que es el que voy a ir variando, multiplicado por un vector, que va a ser el delta SI, para I, que va de 1 hasta N, y tomo límite
del n que tiende al infinito, eso se transforma en algo que se llama integral de línea o integral curvilínea a lo largo de la curva C. ¿Quién va a ser la curva C? Bueno, va a ser C o L, depende. C de mi campo escalar, mi campo vectorial por el diferencial de S. ¿Ah? Y concepto, o sea, producto escalar me da un escalar, me da un número. O sea que este integral me da un número, tiene como resultado un número. ¿Qué es ese número? Y bueno, depende del significado físico. Si esto es fuerza y esto es distancia, el resultado de ese integral me va a dar trabajo. ¿Me siguen con la idea más o menos, no? Sí, profe. Después ustedes fíjense en el apunte, yo estoy yendo un poco más rápido porque ha sido por mucho tiempo, pero en el apunte el desarrollo tampoco es muy distinto a eso. O sea, fíjense cómo nos metemos cada vez menos con teoría tan teórico, sino que estamos aplicando lo que ya sabemos hasta ahora, que la sumatoria de cosas me da producto como límite y eso me da un integral. ¿De qué depende ese integral? O sea, yo cuando tengo un ejercicio, me van a dar el campo vectorial este, lo voy a tener. Vamos a hacer un ejemplo para que puedan ver abajo. ¿Sí? La curva, o sea, si yo cambio la curva, va a cambiar el ejercicio, y me tienen que decir de dónde a dónde. ¿Ah? O sea, el punto A y el punto B. Y me tienen que decir incluso desde dónde hasta dónde, porque si yo cambio, o sea, si uso la misma curva, pero en vez de ir desde el A hasta el B, voy desde el B hasta el A, o sea, si en vez de ir por un lado, voy al revés, el vector ese se invierte, porque estoy yendo en otro sentido, y me cambia el signo del resultado, digamos, ¿sí? A ver, borro acá. Supongamos, yo invento algún ejercicio, debo comprarme cómo se usa, porque por ahí es medio confuso cómo se come todo eso, ¿no? Supongamos que me digan que F es algo así, no sé, a ver, x al cuadrado más y versus y más x al cuadrado menos y al cuadrado j, lo inventé acá, ¿ah? O sea, tengo un campo vectorial. Cada valor de x y de que yo tome me va a dar un vector, me va a dar un vector que está en el plano. Y me dicen que la curva C, vamos a hacer fácil, es y igual a x al cuadrado, y va del punto 0, 0 al punto 1, 1. Generalmente son así los datos. Generalmente son así los datos de integral curvilínea, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No hace falta, pero lo voy a hacer porque ayuda a entender qué estoy haciendo. Grafico esto, o sea, cuál es la trayectoria que estoy tomando. Me está diciendo que estoy usando la trayectoria de x al cuadrado, o sea que es algo así. Vamos en azul. Esta es x al cuadrado, ¿sí? Y me está diciendo que voy del punto 0, 0 al punto 1, 1. O sea que me estoy yendo desde el origen hasta, supongamos por acá. Acá está el 1 y acá está el 1. Y esa flechita me dice que estoy yendo de acá a ahí. O sea que yo puedo poner acá, se suele poner unas flechitas así, digamos, ¿no? Conceptualmente, estoy diciendo que yo quiero ver que si en cada punto de esa curva calculo la fuerza, supongamos que esto sea fuerza, voy a tener un vector de fuerza por ahí para cada punto. Y quiero calcular el trabajo de mover, o cuando se mueve una partícula desde acá hasta ahí, usando esa curva, bajo ese campo vectorial. ¿Me entienden con todo el lío de palabras, no? ¿Sí?
¿Sí? Sí, profe. Bueno. Desde el punto de vista de ejercicios son en general sencillos. O sea, conceptualmente la idea es un poco rebuscada, pero yo lo que digo es, tengo una curva C, y tengo que calcular, fíjense, el campo vectorial, lo puse de esa forma, es como que este es el P, y este es el Q, P y Q. Yo lo que estoy diciendo, y después traten de ver ustedes cómo se ve esto. Esto es un vector. El componente de este vector, la componente X del vector es P, y la componente Q es la componente Y. Estoy diciendo que si yo, no sé, acá, ese es mi vector de fuerza, y lo descompongo, esto es P, y esto es Q. Así con la idea, ¿no? O sea, el vector F, fuerza, es un vector que estará en alguna dirección, no lo sé. Si lo descompongo en sus componentes, la componente X de ese vector me la da P, y la componente Y de ese vector me la da Q. Cuando yo calculo la integral curvilínea, va a quedar algo, o lo pongo en fórmula y después lo reemplazo por el ejercicio. Va a quedar así. P de XY diferencial de X más Q de XY diferencial de Y. Es como que estoy multiplicando la componente de X de ese vector por la variación en la dirección de X, más la componente de Y de ese vector, que es Q, por la variación en la dirección de Y. ¿Y por qué digo eso? Porque si yo multiplico esto, que es un vector, ¿sí? P y Q, por un vector que tiene como componentes diferencial de X y diferencial de Y, cuando multiplico dos vectores en producto escalar hago, ¿se acuerdan, no? Si yo hago, lo pongo acá. Yo tengo P, Q. Ese es el primer vector. Multiplicado por el vector que tiene como componentes de X y de Y, el producto escalar de dos vectores, este por ese más ese por ese. Por eso llego a eso que está ahí. ¿Ah? En el práctico, en general, este paso no se hace y se plantea directamente eso. Ahí está en forma simbólica. Ahora lo que yo tengo que hacer es, como tengo un ejercicio, reemplazo P y Q, ¿vale? Eso está ahí. Va a valer X al cuadrado más Y, diferencial de X, más X al cuadrado menos Y al cuadrado, diferencial de Y, a lo largo de la curva C. Ahí tengo un problema, que tengo que ver cómo meto la curva allá adentro, que todavía no apareció. ¿Ah? Voy a borrar a 2 si no lo hago acá abajo. Bueno, la curva C la tengo que empezar a poner. Entonces, en general, como yo tengo un ejercicio de esa forma, yo puedo decir lo siguiente. Ajá. Si Y es igual a X al cuadrado, porque ¿qué problema tengo? Tengo X y Y, tengo una integral con muchas letras y tengo una sola integral. ¿Ah? Pero esa relación entre Y y X me está diciendo que, bueno, que Y es función de X. Quiere decir que yo puedo reemplazar en el ejercicio todas las Y. A todas las Y las puedo cambiar por X al cuadrado. ¿Ah? Si yo reemplazo, me van a quedar todas X, salvo por ese diferencial, que sería diferencial de Y. Pero si Y es igual a X al cuadrado, entonces el diferencial de Y es la derivada de esto, que es 2X, por el diferencial de X. ¿Ah? Y si yo reemplazo eso ahí, me va a quedar todo con X. Entonces el ejercicio va a quedar integral. ¿Ah? Fíjense, va a quedar así. X al cuadrado más Y, pero Y vale X al cuadrado. Diferencial de X más X al cuadrado menos. Acá tengo Y al cuadrado, pero Y es X al cuadrado, o sea que acá me queda X a la cuarta. Por diferencial de Y. Y diferencial de Y vale 2X diferencial de X. ¿Ah?
Como yo decidí, yo lo impuse en reemplazar todas las y, me quedó todo x. Esto ya es una integral de una sola variable y se puede resolver. Me están faltando los límites de la integral. Como me estoy moviendo con x, mi variable es x, yo me tengo que fijar, x empieza en 0 y termina en 1. O sea, arranco en 0 y termino en 1. ¿Me siguen con eso? Claro, como estamos viendo X, tomamos solo los límites para X, digamos, no. Claro. Yo se lo digo porque en general uno lo hace así, porque está más acostumbrado a hacer difusión de X, pero depende del ejercicio. Yo podría haber dicho, no sé, despejo la X y tomo Y. Podría haber reemplazado todas las X. Acuérdense que en el análisis de dos nosotros las letras las tomamos como queremos, ¿no? Entonces, podría haber reemplazado todas las X, me hubieran quedado todas las Y, todo con Y, y en ese caso yo tendría que haber usado los límites de Y. En este caso es lo mismo, pero tengo que fijarme qué hago yo, es una cuestión de estrategia o de planteo de ejercicios. Bueno, y ese es un integral que no es tan difícil, no sé, a ver, queda integral 0, 1. Si simplifico un poquito va a quedar 2 veces x al cuadrado, y acá va a quedar x al cuadrado por 2x, me va a quedar más 2x cubo menos 2 veces x quinta. No integré todavía, sino que más o menos arreglé eso. Hay un 2 en todos lados, sé que lo puedo sacar afuera, el 2s. Y como una integral sencilla, la resuelvo de una. Saqué factor común 2, afuera. Integro va a ser x cubo sobre 3 más x cuarta sobre 4. Ahora estoy integrando, ¿sí? Menos x sexta sobre 6. Ahí integré. Y tengo que hacer barro entre 0 y 1. 2. Este caso es más o menos fácil, porque cuando yo valúo en 0 va a quedar todo 0. O sea que va a ser todo valor en 1 nomás. Va a ser 2 factor de 1 tercio más 1 cuarto menos 1 sexto. ¿En qué lugar ahí? Sí. Pruebo acá. Esto para agregar un número. Si hago factor común de eso, puedo hacer 24, creo. 12. 12 es muy fácil. 12. Tengo un 2 ahí. 2 seguido 3, 4. 2 seguido 4, 3. 2 seguido 6, 2. Y me queda 4 más 3, 7, menos 2, 5. 5 sobre 12, y este se va con este, que se hace 6. 5 sextos, si no le verifico un cálculo. Ese 5 sextos, yo quería agregar un número, pero es 5 sextos, eso da 5 sextos. No es área, no es volumen, no es nada. O sea, no sé qué es. ¿Por qué? Porque yo no le puse sentido físico. Si el ejercicio hubiera dicho que esto es una fuerza y me estoy moviendo con esa dirección, esa distancia, eso sería trabajo. Sería trabajo y tendría que tener unidad de trabajo, joules, newton por metro, digamos. Como yo no le puse sentido físico, es 5 sextos. No es tampoco la longitud de esa curva, porque no estoy haciendo longitud de curva. ¿Me entienden, no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Si yo hubiera en el ejercicio cambiado, voy a cambiar esto, así medio raro. Si en vez de ir del punto 0, 0 al 1, 1, o sea, desde ahí hasta allá, hubiera hecho así, por lo tanto, ¿no? Digo, voy desde el 1, 1 hasta el 0, 0, quiere decir que el sentido, en vez de ser para allá, hubiera venido en contra. Hubiera cambiado. Y por propiedad integral, fíjese, si yo cambio el sentido, no cambio la curva, cambio el sentido, lo único que hubiera cambiado en el ejercicio hubiera sido que ahora x arranca en 1 y termina en 0. O sea, arranca en 1 y termina en 0. Arranca en 1 y termina en 0.
Y yo no sé si se acuerdan de análisis 1, hay una propiedad integral definida que dice que si yo cambio intercambio los límites de integración, el resultado es el mismo, pero con signo cambiado. O sea, el ejercicio me hubiera dado -5 sextos.